A continuación te comparto un spoiler de Gear Rules, la serie. Y lo que dijiste que te daba miedo, ¿de qué tenías miedo? Min frunció el ceño levemente. Su ritmo cardíaco finalmente comenzaba a estabilizarse. Porque justo ahora no vi nada que temer. Jugó con el cabello de la otra y luego susurró muy suavemente. Lo que tenemos ahora es tan bueno. Es aterrador. Tengo miedo de perderlo, así que no me atreví a empezar. Esa respuesta hizo que Prau volviera a sonreír ampliamente. No tengas miedo, no te haré perder el control nunca más. La puerta del coche se abrió, acompañada por la breve risa de Bambi. Prim pagó rápidamente al taxista y corrió al otro lado para ayudar a Bambi a salir. La joven se tambaleó sin dejar de reír. Mientras el taxi se alejaba, Prim la sostuvo y la guió hacia adelante, pero la expresión de Bambi cambió al ver dónde estaban. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó, volviéndose hacia la mujer que la sostenía. Porque es tu casa, respondió Prim con voz cansada. Frente a ellas estaba la puerta de la casa blanca más grande de la zona. En cuanto vio a Bambi, el conductor, que estaba a punto de regresar a casa, le abrió de inmediato. Kun Bambi, por favor, adelante. Gracias, respondió Prim con una sonrisa, y luego guió a la hija del dueño de casa hacia adelante. Pero Bambi la retuvo negándose a entrar. Nunca dije que quería que me trajeras a casa. Entonces, ¿a dónde te llevo? Tienes la cabeza abierta, necesitas que te curen la herida rápido, argumentó Prim, tirando de la mano de Bambi para caminar hacia la gran puerta principal. La expresión de Bambi denotaba enojo, pero aún así la siguió, quizá porque no estaba lo suficientemente sobria como para resistirse. Prim le sujetó la mano con fuerza hasta que la criada corrió a abrir la puerta. Al ver el estado de Bambi, la ama de llaves comprendió inmediatamente. Le traeré el botiquín de primeros auxilios, con Bambi. No hace falta, me voy a dormir. Pero con Bambi, tienes una herida. Me voy a dormir. Y si mamá se despierta y me ve, Bambi alzó la voz para terminar la discusión. Kun Pim aún no ha regresado. Llamó para decir que se quedará esta noche, preparándose para la semana de la boda. Al oír eso, la expresión tensa de Bambi se relajó un poco. Gracias, ya puedes dormir. Puedo encargarme yo sola. La ama de llaves asintió y desapareció hacia la puerta trasera de la casa. Prim pensaba diferente. Aunque la joven clienta se sentía más a gusto que Prim estuviera en casa, seguía siendo demasiado peligroso. Había visto a la madre de Bambi un par de veces, y ninguno de esos encuentros le traía buenos recuerdos. Para Prim era solo un espíritu errante, alguien que ni siquiera existía. En realidad, ser invisible a los ojos de Prim era mejor, porque cada vez que se daba cuenta de que la mirada de Prim estaba sobre ella, siempre era una mirada que la escaneaba de la cabeza a los pies. Cuando Pim daba entrevistas, se presentaba como una diseñadora educada con una imagen siempre positiva. Una artista admirable que, a pesar de su fama, se mantenía humilde. Prim se preguntaba a menudo si la Pim que veía en las noticias y la Pim real que conocía eran la misma persona. Entonces, te dejaré aquí, dijo Prim, aliviada de que Bambi estuviera en casa sana y salva. Espera, la hija del dueño la agarró del brazo. ¿Ya te vas? Bueno, ya estás en casa. ¿Qué pasa si tu mamá regresa y me ve? Te lo dije, no está en casa. Además, no quería volver. Entonces, ¿a dónde quieres ir?, replicó Prim. Suéltame. Deja de comportarte como una niña. Bambi parecía dolida, con la cara arrugada como si estuviera a punto de llorar. Bueno, al menos cura mi herida primero. Finalmente, Prim tuvo que ceder. Al ver que había ganado, Bambi actuó como una niña mientras Prim conducía hacia el sofá en el centro de la sala de estar. ¿Dónde está el botiquín de primeros auxilios? Probablemente en la cocina, dijo Bambi reclinándose. ¿Probablemente? ¿De quién es esta casa?, murmuró Prim. Pero aún así entró en la cocina. Buscó durante un buen rato, abriendo cada armario hasta encontrar un gran botiquín de primeros auxilios
completamente abastecido. Mira, quédate quieta, dijo Prim, sentándose al lado de Bambi y empapando una bola de algodón en el alcohol. Sé amable. Sé que le tienes miedo al alcohol, dijo Prim, dando toques suaves con el algodón sobre la herida. Pero no sé a dónde va ese miedo cuando lo bebes como si fuera agua. Es un tipo diferente de alcohol, rió Bambi con voz ronca, recogiéndose el pelo de la frente. Algunas cosas nunca cambian. No pudo resistirse al bromear la que curaba la herida. Oye, no me molestes. Me dejó el flequillo a propósito para taparme la frente, ¿sabes? Sigue siendo hermosa. Con una frente así, cualquiera la querría. Todas las modelos se ponen rellenos. ¿Y tú, lo quieres?, preguntó Bambi mirándola desafiante. Eres tan descarada. No, lo digo en serio.